El sábado fui a la fiesta de Carlos y llegó nadie. No, espera, no llegó nadie. No llegó nadie. Ah, ok. No llegó nadie. Entonces fui a la cocina a comer algo y había nada. No, no, no. No había nada. No había nada. Ah, ok. No había nada. Entonces pregunté, ¿quieres salir a comer? Me dijo, no te preocupes, quiero comer nada. No quiero comer nada. No quiero comer nada. Oh, yeah, that's my bad. No quiero comer nada. ¿Sabes por qué no había nadie en la fiesta? No. ¿Por qué? Porque no nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Huh? Hola, ¿qué más? Yo soy María. Bienvenidos a otro video. Antes de empezar, dale un me gusta al video y considera suscribirte al canal si no lo has hecho. Y si necesitas subtítulos, recuerda activarlos por aquí abajo. ¿Por qué las oraciones que dijo Cody no son correctas? En español tenemos palabras como nada, nadie, ninguno, nunca, jamás, tampoco. Todas estas palabras indican negación. Estas palabras pueden ir antes de un verbo o después de un verbo. Pero si las usas después de un verbo, es necesario usar no en la oración. Y eso se llama doble negación. Y lo que hace es simplemente reforzar el sentido negativo de la oración. Veamos unos ejemplos. No pasó nada. No vino nadie. No me dijo nada. No quiero verte nunca. No está de acuerdo tampoco. No me he roto un hueso en mi vida. No lo llamé jamás. Ahora veamos estos otros ejemplos. Son los mismos ejemplos de antes, pero sin el no. Nada pasó. Nadie vino. Nunca quiero verte. Tampoco está de acuerdo. En mi vida me he roto un hueso. Jamás lo llamé. En este caso no necesito usar el no, porque la negación ya empieza con estas palabras. Nada, nadie, ninguno, jamás, tampoco. Vamos a hacer un ejercicio, pero antes responde en los comentarios. ¿Alguna vez te has roto un hueso? Yo todavía no. Bueno, para este ejercicio vas a responder en voz alta y de forma negativa. Siempre vas a usar no, luego el verbo y luego una palabra que indique negación, como nada, nadie, nunca, esas palabras. Por ejemplo, ¿alguien sabe esto? No lo sabe nadie. Ahora sí, empecemos. ¿Llamo a alguien? Aquí la respuesta puede ser no llamó nadie. No llamó nadie. ¿Te dijo algo? La respuesta puede ser no me dijo nada o no dijo nada. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú? Yo no estoy de acuerdo tampoco. ¿Alguna vez has comido hormigas? No he comido hormigas en mi vida. En mi vida es un grupo de palabras que indican negación. Es similar a nunca o a jamás. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has comido hormigas? Yo sí. ¿Has escuchado alguna vez acerca de las hormigas culonas? Bueno, pues hace muchos años, cuando viajamos a Santander, en Colombia, Cody y yo comimos hormigas culonas. La verdad no me gustaron, así que en mi vida volveré a comerlas. Bueno, ahora hagamos el ejercicio, pero esta vez no vamos a usar no. No lo vamos a usar. Solo otra palabra de negación. Por ejemplo, ¿alguien sabe esto? La respuesta sería nadie lo sabe. No usamos no, solamente la palabra de negación al inicio. Nadie lo sabe. Empecemos. ¿Llamó a alguien? Nadie llamó. ¿Te dijo algo?
Nada me dijo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú? Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Alguna vez has comido hormigas? En mi vida he comido hormigas. Bien, ahora vamos a hacer un último ejercicio. Ayúdame a identificar las oraciones incorrectas y a corregirlas. Ojo, tienes que poner atención a cuáles oraciones necesitamos corregir. ¿Listo? Veamos. He tomado ningún café. Esta oración es incorrecta. Tenemos la negación después del verbo. Es necesario un no antes. No he tomado ningún café. También puedes decir no he tomado café o ningún café he tomado. Pero ojo con esta última, porque aunque gramaticalmente es correcta, también suena muy extraña, muy literaria, como del libro viejo. Y no se usa en conversaciones. Siguiente oración. He visto nunca un unicornio. Igual que el ejemplo anterior, es incorrecto. Otra vez necesitamos un no antes del verbo. No he visto nunca un unicornio. También nunca he visto un unicornio o simplemente no he visto un unicornio. Ella me llama nunca. Esta oración nuevamente es incorrecta. Necesitamos un no, así. Ella no me llama nunca. También ella nunca me llama o simplemente ella no me llama. Siguiente oración. Jamás he visto esa película. Esta oración es correcta. En este caso solo estamos usando una negación y está antes del verbo. Por eso no necesitamos el no. También puedes decir no he visto esa película jamás. Y ahora sí, la última oración. No quiere comer nada. Esta oración también es correcta. Hay una doble negación. Nada está después del verbo y antes está un no. Espero que no haya quedado ninguna duda, pero si tienes alguna, escríbeme en los comentarios. Gracias por tu tiempo viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao.